Hola, queridos padres de familia, profesores, bienvenidos a la clase 4 del módulo 2, que tiene que ver con la química de las emociones. Y cuando hablamos de la química de las emociones, pues lo que tenemos que hacer, queridos papás y profesores, es preguntarnos sobre el módulo anterior. En el módulo anterior pues vimos todo lo que tenía que ver con los neurotransmisores, pero en este módulo lo que sí vamos a hacer con toda seguridad es ver cómo funcionan. Entonces yo debo hacer un recuento de lo que son las emociones básicas, las emociones secundarias, los sentimientos, los estados de ánimo y por lo tanto los estados del ser, pero cómo funcionan desde la química. Entonces es importante que hagamos este resumen, porque en este resumen vamos a entender mucho mejor cómo funcionamos. Todos nacemos con los 6 o con las 6 emociones básicas. Estas emociones básicas ya las conocemos, han estado con nosotros toda la vida, pero lo más importante de ello es que ellas son necesarias para darnos los estímulos correctos frente a lo que vivimos. Esto es bien importante. Una vez nacemos y vivimos con nuestros papitos, mamá, papá, el que sea, los estímulos externos que se van dando por nuestros papás, por la sociedad en la que vivimos, por el colegio, por los abuelos, por los tíos, por todos los que nos rodean, esos estímulos van a ayudar a crear las emociones secundarias. Esas emociones secundarias, ¿qué hacen? Crean esos estímulos para que reaccionemos. Una emoción secundaria se va quedando en nuestro interior en la medida que es repetitiva, en la medida que repetimos lo que estamos sintiendo, en la medida que vamos interiorizando lo que tanto se repite. Y como tal, esa repetición crea en nosotros un sentimiento. ¿Sentimientos qué son? Es todo aquello que ya está interiorizado. Es aquello que yo necesito para empezar a sentir lo que es la vida, a percibir, a entender, a interpretar la vida. Y los sentimientos quedan ahí. ¿Cuáles son las emociones secundarias? Cuando hay abandono, cuando hay injusticia, cuando nuestros papás no nos entendieron, en fin. Eso va quedando en nosotros, va creando esos sentimientos que nos van a dar la percepción de vida. Hablábamos que muchas veces las emociones secundarias son tan importantes que incluso en la edad adulta aún no se han ido. Por más que hayamos perdonado, por más que nos hayamos perdonado, pero si no hay cambio de conductas, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso una y otra vez. Les hablaba de casos de personas que se aíslan por haber sido rechazadas, que viven solas, que no tienen relaciones interpersonales, pero si se perpetúa eso, si no se para, pues lamentablemente cada vez se va afianzando más y se convierte en un estado permanente de ánimo. Y ese estado de ánimo lo que hace es que nos va construyendo la identidad, lo cual realmente viene siendo el estado del ser. ¿Qué es el estado del ser? Repito, es cuando nuestro ser, nuestro yo, ego, hace o entiende todo desde la emoción y por lo tanto siente el mundo con una interpretación que puede estar totalmente equivocada y errada por los estímulos externos que nuestros papás y compañeros y el colegio y todos los entornos dieron a nuestra mente para que tengamos las creencias que hoy tenemos. Eso es triste, queridos papás y profesores, porque muchas veces podemos pasar en una cárcel el resto de nuestras vidas creyendo que no valemos, que no servimos, que no nacimos con un propósito, sino que vinimos a ser un estorbo para nuestra familia. Entonces esto es triste por lo mismo, porque si usted tiene creencias que lo limitan, que no son otra cosa más que emociones secundarias mal llevadas en malos sentimientos, pues eso se van a convertir en adicciones. ¿Y qué son las adicciones? Es igual que el marihuanero, igual que el que consume drogas.
pues usted va a estar consumiendo neurotransmisores. Recordemos que en una de las clases vimos que las emociones básicas, primarias, tienen cada uno un transmisor, un neurotransmisor. Y esos neurotransmisores, ¿qué hacen? Pues ayudan a potenciar lo que esa emoción debe sentir. Pero cuando ya llegamos a las emociones secundarias, los neurotransmisores se combinan en hacernos sentir una u otra cosa, y cuando ya se convierte en sentimiento, ya es un estímulo permanente de neurotransmisores de nuestra química que van a estar estimulando lo que sentimos y también lo que pensamos. Los neurotransmisores hacen que tú te sientas y que tú pienses de manera repetitiva si se convirtieron en hábitos. Es tan importante lo que hacemos en la primera infancia con nuestros hijos, incluso en la pubertad, que vamos a construir en ellos emociones secundarias repetitivas que se convierten en sentimientos, que se convierten en estados de ánimo y en estados del ser. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la manera en que se ven las cosas. Recuerden lo que decía Wendayer: si cambias tu manera de ver las cosas que miras cambian. Y aquí es clave, porque es donde empezamos nosotros a buscar la sanidad, a buscar cómo podemos entender el mundo de otra manera. Tenemos que abrir nuestra mente y buscar una postura más adecuada de lo que sentimos y de lo que nos aparta del otro. Y esto no es tarea fácil, como ya se los he dicho anteriormente, pero sí lo es la constancia, el día a día que debemos desarrollar para alcanzar nuestros sueños, cambiar nuestra manera de ver el mundo y desarrollar realmente lo que queremos desarrollar en nuestras vidas. Entonces, aquí la tarea, queridos profesores, no es otra que nosotros podamos estar cada día más comprometidos con observarnos. La observación es clave para nosotros. La observación lo que trae es que nosotros podamos entender las percepciones que tenemos, cuándo las obtuvimos, cómo las obtuvimos, y entender que también nuestros papás lamentablemente nos dejaron esas percepciones, esas maneras de entender la vida, lo que activó los neurotransmisores y lo que hizo que ellos de manera repetitiva fueran creando una adicción. Ahora, ¿cómo se forma esta adicción? A través de nuestro cuerpo, a través de los neurotransmisores. El neurotransmisor sale del hipotálamo, va por todo el sistema nervioso central y va por cada molécula del cuerpo. Cada molécula tiene una serie de receptores, y estos receptores a su vez reciben la alimentación que corresponde de cada neurotransmisor, de cada hormona, péptido, aminoácido, y va recibiendo y se alimenta la molécula como tal. Pero en la medida que yo empiezo a pensar mal y a sentir mal por los estímulos recibidos, esos neurotransmisores van por todo mi organismo, a cada molécula, pero la alimentan mal, la empiezan a alimentar con los estímulos, o sea, con los neurotransmisores de esos estímulos que me han hecho ser como soy, y empiezo a dañar la molécula. Los neurocientíficos han descubierto que en la medida que más alimentamos la molécula con las creencias cerradas, pues la molécula se va dañando y sus receptores ya no van alimentando bien a la molécula, sino que ahí es cuando se forma el estado del ser, porque ya la molécula tiene una carga permanente de unos neurotransmisores que va a hacer que un día de gran revelación usted diga: un momentico, yo ahora sí tengo que cambiar, se va a un retiro o hace un curso como el de nosotros, y entonces usted manda esa orden, su mente dice: listo, hagámoslo así, pero su cuerpo, como ya está tan condicionado de los neurotransmisores, como las moléculas ya tienen receptores condicionados, el cuerpo le va a reclamar: oiga, un momentico, es que como usted me ha dado 20 años, 30 años, 50 años de esta neuroquímica, yo hoy necesito
que usted me haga el favor y vuelva a toda la normalidad. Una cosa es muy bonito lo que piensa, pero yo necesito esos estímulos porque ya mi cuerpo se siente bien, a pesar, entre paréntesis, que lo hemos enfermado, que lo hemos dañado y que creamos adicciones. Pero el cuerpo se acostumbró, eso como el que consume droga, pues que sencillamente él siente que le hace bien. Yo tuve mi abuelita antes de morir, le querían quitar la cerveza, porque ella todos los días tomaba cerveza, pero al quitársela la enfermaron. Ya su cuerpo pedía la cerveza para mantenerse estable y tocó dejarla hasta el día que murió, que se tomara una cerveza diaria, por lo menos para que su cuerpo estuviera estable. Lo mismo pasa con nuestros químicos. Nuestros químicos lo que hacen es que hace que nosotros establezcamos ya una zona de confort químico. Y esa zona de confort químico me mantiene, me hace estar ahí como siempre he estado, pero cuando viene un cambio, pues estresa y ya no quiere el cambio, ya no lo quiere, a pesar que sea bueno. Y eso es lo triste, queridos papás, que si a nuestros hijos hoy no les enseñamos a sentir mejor que nosotros, pues van a sufrir más o igual que nosotros. Esa es la cuestión de todo esto, esa es la cuestión de cómo es la educación en nuestros hijos. Imagínense un colegio y unos papás unidos frente a lo que realmente es el proceso de formación de nuestros hijos. Unos educadores y unos papás que todos van en función de lo mismo, que sientan bien y que piensen bien. ¿Para qué? Para que actúen bien. ¿Y actuar qué es? Nuestro propio cuerpo, nuestro propio sistema de pensamientos, y lo que hace es que nos hace mejores seres humanos. Pero cuando eso no pasa, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a observarnos una vez más y cambiar nuestra manera de pensar, crear nuevos hábitos, crear nuevas formas de poder entendernos, de perdonarnos, de perdonar a otros y renovarnos para poder sentir mejor, pensar mejor y por lo tanto vivir diferente. Esto es ver el vaso o medio lleno o medio vacío, pero lo más importante es cómo tú quieres vivir tu vida. Todos, como ya les he dicho muchas veces, invertimos en celulares, en el televisor de moda, en cosas materiales que se dañan o se acaban, pero ninguno invierte tiempo en sí mismo. Y ese tiempo es primordial, porque ese tiempo lo que va a hacer es que usted se fortalezca, se conozca a sí mismo, cambie sus emociones. Dense cuenta que una cosa es lo fisiológico y otra cosa es lo emocional. Lo fisiológico está en el cerebro, esos son los neurotransmisores. Lo mental son las emociones, pero hacen que lo fisiológico funcione. Y ahí es donde empieza, como dicen vulgarmente las abuelitas, el tire y afloje. Porque o cambio yo o dejo que mi fisiología se mantenga como siempre. Aquí tenemos que cambiar, hay que vencer al yo falso, hay que vencer a esos estímulos falsos que hicieron que tú y que yo tergiversáramos la realidad que hay en nosotros, tergiversáramos que somos personas maravillosas, que tenemos talentos, que tenemos grandes oportunidades para ser mejores, que podemos aceptar al otro, que podemos amar a otras personas y que no tenemos que tener tantas banalidades que nos hacen pensar superfluamente con el ego alzado. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, pero sobre todo cambiar de adentro hacia afuera. Esa es la inversión para tu vida. Esa es la inversión para tus hijos. Tus hijos merecen lo mejor. Tus estudiantes merecen lo mejor. Solo con dictar una cátedra, solo con decirles lo que tienen que hacer, no es suficiente. Tenemos que cambiar. Ellos tienen que ver que nosotros podemos cambiar. Podemos ser mejores seres humanos, reconocer nuestras limitaciones, empoderarnos de ellas y cambiarlas para el mejoramiento de nuestra vida. Así que papás, fíjense que esta clase no es tan difícil. Mira qué emociones secundarias tienes.
Ya has visto los test, hazlos, vívelos, pregúntate, cuestiónate, hazte un verdadero retiro espiritual en ti mismo para que entiendas qué te ha pasado, para que lo lleves a la práctica y que una vez que lo logres hacer, transformes tu vida de adentro hacia afuera y la de tus hijos o estudiantes. Buen día, buena tarde o buena noche, queridos papás y profesores.